felicitamos. Aunque te faltan los finales, ya sos casi kinesiólogo, ¿no? Y ya falta poco, la verdad que contento. No es fácil estudiar de grande, pero como uno, creo que el denominador común de la vida siempre fue ponerse sueños grandes y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia significa el sacrificio, la ambición. Sí, pero... ¿La pasaste bien estudiando? Sí, ¿no? Totalmente. Sí, porque es el granito de arena o es un escalón más a lo que yo hice en su momento como atleta. Sí. Después que estoy haciendo como entrenador, y es sumar granitos de arena para enriquecer lo que tanto le apasiona a uno, que es el deporte. ¿Y había materias que ya más o menos por haber sido un atleta y de elite las tenías claras o no? Sí. Y haber pasado por me imagino que habrás pasado por millones de kinesiólogos, ¿o no? No, a Dios gracias no. Creo que, bueno, por eso me puse a estudiar. Yo en la medida que fui haciendo la carrera deportiva, yo veía la prevalencia de las lesiones deportivas. Entonces, entre entrenamiento y entrenamiento, yo siempre decía que entre mirar Gran Hermano y agarrar un libre siempre prevaleció agarrar un libre. Entonces, ¿cómo hago para no romperme? Era mi gran incógnita. Claro. Y había que investigar, desde primero con pequeñas revistas, con asesorarte o haciéndote amigos de los equipos multidisciplinarios que existían, de kinesiólogos, traumatólogos. Siempre me ayudaron mucho como para ver cómo yo me cuidaba por mis propios medios. En Argentina no existe ese equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Claro. Porque a cada profesional hay que pagarle, y nosotros los atletas no tenemos esos recursos para pagar. Y en la mayoría de los casos los atletas tampoco tienen los sponsors para que paguen esos estudios. Claro. ¿Por qué? Porque los pocos recursos que los atletas generamos en la vida como deportista los consumimos en nuestra propia vida. Entonces nos da... No voy al kinesiólogo, no voy al nutricionista. Claro. Yo de nutrición aprendí muchísimo, sé muchísimo y no soy nutricionista. Pero me han contado que en Cachi te han visto comer, y por eso con fotos, comiendo milanesa con papas fritas y huevo frito. Eso me contaron, ¿no? Sí, ¿es cierto o no? No en Cachi. No tengo la suerte de conocer el centro de entrenamiento que se armó en Cachi. Yo siempre fui, siendo sargento primero del ejército, tuve la posibilidad de conocer de niño la montaña en Uspallata, en Mendoza. Entonces todos los periodos de concentración en montaña, en altura, los hice en Uspallata, en la provincia de Mendoza. Sí. Tiene las mismas condiciones que Cachi porque están a más de 2000 metros de altura. Es lo mismo, pero sí, como vos decís, lo de la milanesa o previo a un maratón, verme comer matambre de cerdo a la pizza. ¿Lo hacías? ¿Por qué? Porque yo siempre decía que yo fui un monje durante toda la preparación. Un poquito del tenor graso que te puede aportar un matambre a la pizza es insignificante a contraposición de la demanda metabólica que vamos a tener por correr 42 kilómetros. Claro. Entonces, la gente que no veía, ¿viste cuando te dicen esa frase, el árbol que no te tape el bosque? Sí. Es totalmente real. La gente se quedaba con el árbol y con ese matambre a la pizza con papa frita y vino que me tomaba. Claro. Y la gente, pero mirá lo que come el indio, claro, pero me veía en el día anterior en el hotel previo a la competencia, claro. Pero yo después era un monje en los días, toda la preparación que implicó ese maratón. Pero el nombre tuyo, ¿no? Indio, no viene porque sos un monje, porque me enteré porque era tu apodo, ¿o claro. No? ¿Era sí. por los quilombero que eras o no? Sí, tal cual. Bueno, el apodo de indio es una conjunción de toda la infancia en la cual lo quilombero, lo inquieto, sí. Lo hiperkinético. Con el tiempo pasé a entender por qué en el colegio, en el primario, vivía en la psicopedagoga, porque yo terminaba, nos daban las consignas, hacía la tarea, sí. En poco tiempo, tenía la suerte que la hacía bien, pero molestaba al prójimo. Y después se dio una particularidad en el secundario. Cuando íbamos a hacer actividad física, yo vengo de una familia humilde, sencilla, trabajadora. Las zapatillas que yo tenía eran agujeros con cordones. Entonces yo no podía, yo veía que cuando corría mucho en educación física, la fricción de la zapatilla era la flecha. La fricción de la zapatilla hacía que la transpiración las moviera más el pie y con los dedos rompía, reventaba la tela que tenía la zapatilla. Entonces yo, después de haber roto en poco tiempo el segundo par que rompo, dije no, chao, porque en mi casa no me las podían comprar enseguida. Entonces
me sacaba las zapatillas y jugaba en patas, hacía deportes en patas. Entonces esas dos cosas, entre lo quilombero y esa característica que uno tenía de que educación física lo hacía descalzo, mis compañeros me decían, este es un indio, este es un indio, este es un indio, y cuando empecé a correr, me acuerdo que, ¿y cómo te dicen? Y yo no tenía apodo, Claro. más que Oscarcito. Y orgullosamente digo, no, a mí lo que más me identifica con todos mis amigos es el indio. Y indio, y quedó el indio. ¿Y cómo pasaste de ser el indio? Pero porque aparte para ser un atleta de élite hay que tener un sacrificio constante, ¿o no? Sí, la verdad es que se fue dando una cosa tras otra y sin darme cuenta, por lo menos en el país que me tocó nacer, Sí. terminé trabajando de lo que me gusta, algo ya bastante loable Claro, con el sí. tiempo, porque a mí la educación física me encantaba y nunca, siempre me decían, ¿por qué no estudias educación física? Pero yo veía que los profes de educación física, por lo menos los que yo conocía, su condición económica no era muy buena. Claro. No es el profe de hoy en día que Claro. el running te da muchas posibilidades Claro, de y la viajar, actividad sí. física o la concientización de la actividad física puso en otra escala al profe de educación física. Entonces yo veía que los profes que conocía no estaban bien económicamente. Digo, nada, yo para cagarme de hambre. Y como me gustaba estudiar y los números, empecé a estudiar contador. Ni bien terminé el secundario, empecé primer año, segundo año, seguí avanzando y el deporte me empezó a llevar a viajar y me fui alejando cada vez más de la carrera de ciencias económicas. Sí. Aprobé 24 materias, el tiempo me dejó donde yo ya veía que la parte impositiva era chino básico porque no estaba nunca en Claro. Argentina ni tampoco entendía. Claro. Y yo me sentaba, leía y no entendía. Claro. Cosa diferente que me pasó en esta carrera de kinesiología, en el cual a medida que fui avanzando Era con la más carrera, fácil. cada vez eran más fáciles. ¿Por qué? Porque eran cosas que yo viví Claro. y que yo estaba viviendo en el deporte. Claro. Esas 24 materias que tuve la posibilidad de aprobar, no me arrepiento para nada y tampoco fue tiempo perdido. Mirá Fueron... si el día de mañana la terminás, o ya no sirven más esas No, materias. sí, siguen me válidas. dijeron, estuve no sé mucho con la posibilidad de hablar con el decano de Económicas de la Universidad de Morón. Hoy en día, si Dios ¿Sabes que quiere... los dos somos de Morón? Sí. Yo también. Ah, Sí, mira. meternos en común eso, ¿eh? Ah, mira qué grande. Sí, yo del lado sur, del lado del cementerio. Y no sería descabellado que la pueda terminar. Bueno. De momento, la realidad es esa, que las herramientas académicas que me dieron esas 24 materias fueron las que me permitieron a mí gestionar mi carrera deportiva. Siempre ver al deporte como un placer, pero yo siempre como que remodelé una frase de todas las cosas que uno fue armando, viviendo y leyendo. El que no ve el deporte como un negocio se pierde la oportunidad de entender el deporte. Entonces, cuando me tocaba negociar los contratos, cuando me tocaba ir a pedir algo a las empresas como sponsor, cuando me tocaba, yo nunca me voy a olvidar un detalle, cuando logré ser atleta de McDonald's. En la cena de fin de año, el presidente de la empresa, delante de los empleados dicen, ¿saben por qué el indio es atleta? Es nuestro atleta. Porque cuando el indio no solo reunió las condiciones suficientes para querer y soñar ser atleta nuestro y se acercó a nosotros para ser nuestro atleta, cuando yo lo siento enfrente y me dice, bueno, ¿y qué querés? Yo quiero estudiar, le dije, y no tengo plata. Si quiero seguir siendo el mejor atleta, si quiero seguir representando al país como quiero, tengo que administrar mi tiempo, tengo que administrar los pocos minutos que me quedan y la única manera de estudiar es en un lugar privado. Y no tengo la plata para pagarme el privado, y no tengo la plata para pagarme el médico, no tengo la plata para pagarme los estudios que me cuiden para ser el atleta que soy. En ese mismo momento yo le dije, bueno, déjame que vamos a ver. Pero en ese mismo momento cuando el indio me dijo yo quiero estudiar, yo me estaba dando cuenta que yo no estaba formando un atleta, yo estaba formando una persona. Por eso hoy el indio, y por varios años el indio va a ser atleta nuestro. Esas 24 materias que yo aprobé me enseñaron estrategia comercial, administración de personal, administración de empresas, un montón de cosas de entrarle, de qué manera poder entrarle al otro para intentar conseguir lo que yo quiero. Claro. Otra de las
anécdotas que también me quedó cuando yo veía que había una empresa que en todos los eventos deportivos alquilaba una carpa para poder tener su lugar de concentración en los eventos. Yo averigüé cuánto salía el alquiler de esa carpa, pero yo sabía que teníamos 3 eventos al año con esa empresa y era mucho lo que pagaba la empresa esta. Entonces yo conté, si yo sé que en 6 eventos se paga la carpa, salía muchísima plata, pero muchísima plata. Me acuerdo que salía a pedir plata prestada, compro la carpa y me voy a la oficina del que potencialmente podía ser mi sponsor, porque claro, me estaba dando muchas cosas, claro, solo canje, ¿no? Pero me estaba dando muchas cosas, pero plata, que era lo que yo quería, no conseguía. Entonces me presento y le digo, mira, yo tengo la carpa que vos alquilás todos los años, en 3 eventos, yo te la presto 2 eventos al año. Pero esa plata que vos le pagabas a Tito la quiero yo. claro. Conseguí no solo que esa empresa me pague en ese año, sino que salí a venderle a los otros fines de semana que me sobraban, porque el mes tiene... Todo esto corriendo y entrenando para... Todo esto corriendo y entrenando. Entonces, eran como estrategias que claro, yo me armaba para conseguir los recursos. El recurso final siempre era el dinerario, era poder sustentarme en mi vida y después, porque todo es muy lindo cuando estás solo, la vida pasa solamente por vos mismo. Tu deseo principal era uno cuando vos eras joven, ¿qué decías? Y yo quiero tener un poco de plata en el bolsillo para reventarla al fin de semana. Obvio. Eso es la vida de joven. Sí. Cuando vos empezás a ver y ya la vida pasa, qué lindo sería tener una familia, entonces vos empezás a ver, bueno, ¿cómo voy a hacer para defender claro, una familia? Entonces, si vos solo te mirás el ombligo, y esto es a lo largo de toda la vida, si solo te mirás el ombligo es finito, se acaba. Mi vida de atleta yo sabía que se acababa, por eso es que mientras era atleta ya había estudiado entrenador. Mientras soy entrenador yo sé que el ex campeón también es finito, porque está bien, yo gané 8 veces el campeonato argentino de maratón, representación olímpica, en varios mundiales, qué grande que era el indio, qué lindo que corría el indio, pero era el ¿Y indio. hoy corres? No estoy corriendo nada, quiero volver a correr. ¿Cómo puede ser? Pero no es porque no quiera, sino porque no pueda. Quiero terminar la etapa universitaria el mes que viene, si Dios quiere, y ahí recuperar ese amor que uno tiene. Escúchame, esto deteniendo los récords, ¿no? Que hablamos recién, todos los récords que tenés. Cuando te los ganen los récords, porque un día van a ganarte los récords, me quiero imaginar. Sí, sí. Es que es lo ideal, Pero no te va a ver por las pelotas como pone Batistuta, que dijo, o sea que no, le jodió que Messi le gane los récords de goleador. ¿A uno te jodería? No, es una etapa. Los récords están para romperse, por eso siempre dicen. Pero hasta hace años los récords. Sí, hay unos cuantos. Desde el 92 hay récords. Por eso, 94. como que pasó mucho tiempo, pero... Y no hay ninguno que corra como vos, escúchame. Bueno, pero eso no es error de... ¿Del entrenador es error, decís vos? Es un error estructural de una política deportiva nacional. Es tajante, no hay otra. Porque cuando ves dónde está el punto de inflexión que se da en los chicos que vienen corriendo. El punto de inflexión se da cuando terminan el secundario y vos decís 1 año, 2 años, 3 años. Esa plata que vos tenías en el bolsillo la resignás un rato, 1 vez, 2 veces. La tercera vez que la resignás, pasó una mina linda y me voy a ver si me la puedo levantar. O sea, pasa eso, por eso es que hay una deserción muy grande. Y después existe sucede lo que hay una frase que el ejército tiene que dicen: Dios existe pero atiende en Buenos Aires. En el deporte es lo mismo. ¿Por qué? Porque las mayores carreras están en Buenos Aires. No sé si las mejores. No sé si las mejores. Sí. Hay carreras en el interior del país que son tan grandes o más grandes tradicionalmente que en la ciudad de Buenos Aires. ¿El tema cuál es? Atienden Buenos Aires, salen todos los diarios. Hoy las redes sociales son los que marcan la tendencia. Pero anda a correr la carrera de Chipolletti o la carrera de Río Cuarto el 31 de diciembre y vas a ver lo que es el folclore popular de una carrera. El folclore popular que tiene la pasión que se vive por una carrera. Acá en Buenos Aires es qué lindo, lo vi a Tito, lo vi a Pedro, eso es qué lindo. Pero la pasión y la desesperación por no perderse el evento deportivo, el pueblo sale a la calle con la mesa a felicitar a los atletas durante los 10 kilómetros. En Buenos Aires no existe. Vos salís del punto de llegada, largada y llegada,
500 metros de valla y no te saludan ni los perros. Claro. Al contrario, pasás por cada semáforo que pasás y te putean que liberen el tráfico. Claro. Entonces, Es verdad. todo lo que vos quieras. Por eso es que Dios existe pero atiende en Buenos Aires. El marketing está armado para que Buenos Aires sea como es. Y es un hecho. O sea, tampoco lo vamos a cambiar porque hacer una carrera, las marcas quieren verse en Buenos Aires porque el potencial de llegada que tienen de una marca por la cantidad de réplicas en el cual a cuánta gente le llega tu marca está en Buenos Aires. Sí. O sea, ¿por qué? Porque en el Río Cuarto van a correr 2.000 personas, te ven 20.000, genial. En Buenos Aires te ven 1.000.000. Claro. Entonces, contra eso no vas a... ¿Y cuál fue el lugar que más te gustó correr? El lugar más, el ícono, si uno tuviera que poner el ícono en la carrera deportiva, es obviamente los Juegos Olímpicos. El lugar ese, pero es porque es una conjunción de todo. ¿Te gustó más los Juegos Olímpicos que el Mundial? Lejos. Sí, es otra cosa. Solo... ¿Por qué? Porque la mística olímpica en los Juegos Olímpicos no la tiene un mundial, ningún campeonato. Tenés la posibilidad de ver y de compartir los éxitos y las frustraciones de cada deportista, de cómo lo vive cada deportista. Hay deportistas donde su vida es el deporte, o también te vas a cruzar con hechos donde el deporte es la única salida de vida que tienen. Claro. Varios atletas africanos o por el deporte se salvaron de su vida, algunos países musulmanes, o del deporte les salvó su vida porque se escaparon y son desertores cubanos. Entonces, entender la cultura mundial, el mundial te lo puede llegar a dar, pero no podés compartir tanto porque cada uno está en sus hoteles. ¿Y te pone nervioso el día previo a una carrera, poner unas Olimpiadas, el día previo? No, tranquilo? No. ¿Empastillado? ¿Cómo se llama? No. El atleta con los años, el atleta con los años aprende a administrar los nervios. No dice que no existen los nervios, es mentira que no existen, pero sí los aprende a administrar. Los aprende, viste, cuando dicen entrenamiento duro vale doble, cuando llueve vos decís el entrenamiento duro vale doble, ¿por qué? Vale por el que hago yo y por lo que el fiaca se quedó en su casa tomando mate con bizcochitos. Entonces vos, a la medida que vas haciendo entrenamiento, hay una frase que yo uso que es templar el alma. Templar el alma, lo encerrás en un montón de conceptos donde cuando llueve se entrena igual. En el cumpleaños de mi mejor amigo o en el casamiento de mi mejor amigo yo no fui por una competencia. Claro. Mi amigo lo entiende, el día de hoy que lo entiende y lo entendió, porque mi vida es el deporte. Claro. Entonces eso es templar el alma. En el momento donde vos vas a correr, de todas esas cosas que hace templar el alma y cada vez lo vas haciendo más grande, los nervios, después, mientras más entrenas, menos nervios tenés. Los nervios pasan más por el que hizo las cosas mal, el que de una u otra manera se fatió en algún entrenamiento, o siempre pone excusas para no cumplir lo que corresponde. Bueno, no puedo imaginar el día previo a una competencia de ese tipo, ¿no? Porque yo voy a correr una carrera de Villa Tachito, me da lo mismo y me estreso, me enfermo. Mira, para un mundial, no sé. Yo me acuerdo a veces cuando me toca, ya cuando todavía era atleta, sí, y corría bastante y subía al podio el Maratón de Buenos Aires, yo ya era atleta, y abajo un orgullo que los alumnos te estuvieran alentando, sí. Y nunca me voy a olvidar algo que yo usé durante todos mis inicios como entrenador y durante mi vida como atleta, que decía: no hay nada más lindo que haber hecho todo lo que correspondía y salir. El día de la carrera tenés que salir a disfrutar. El día de la carrera vos te tenés que olvidar. ¿Por qué? Porque en el momento donde no te responden las piernas, vos corres con el corazón. Y corres con el corazón, te vas a acordar de todo lo que te sacrificaste, de todas las cosas que tuviste que postergar y que en muchos casos son inentendibles para el común denominador de la gente. Entonces ahí es donde sale la sangre del campeón, donde hay estudios científicos de neurociencia en los cuales
el nivel de fatiga muscular, están en igualdad de condiciones y están hechos por electromiograma. Para todos, si somos de élite o no somos de élite. Un electromiograma es el estudio de la conducción nerviosa, el estudio de cómo pasa la conducción nerviosa a través del músculo. Donde la fatiga ya se sabe que en ese punto existía, pero el atleta de élite supera ese umbral y sigue en escala creciente y le sigue pidiendo más conducción nerviosa al músculo, pero el atleta convencional, la meseta, la puede a lo sumo mantener. Entonces ahí es donde empieza a actuar el sistema límbico, que es el sistema emocional. Esta es parte de neurofisiología. Sí. Ahí es donde la parte emocional es la que define todo. Mi entrenador, me acuerdo que cuando a mí me tocó verlo en neurociencia, me hizo recordar la frase de mi entrenador que me decía: en igualdad de condiciones, el que gana es el que quiere sufrir. Y es esa parte, salir de la meseta y seguir en el umbral de crecimiento. Eso es lo que mi entrenador me decía. Yo, estudiando, le pude poner el concepto científico, pero la parte popular que tenía mi entrenador con los conceptos o claro, los tips de motivación que tenía, en igualdad de condiciones ya el que quiere sufrir es el que va a definir cuánto va a ganar o cuánto le puede sacar al otro. Muchas veces, a mí me encanta ver en sprint finales, si vos fijate, si uno presta atención, la cadencia que va llevando hasta el momento donde van iguales, y de repente hay uno que hace así, pero antes de aflojar el ritmo, sí, vos le ves en el lenguaje gestual de la cara, ese perdió. Sí. Eso es querer seguir, caer a la meseta o seguir en el umbral de crecimiento. Entonces, si uno vuelve, bueno, te da nervios, no querés sufrir o de qué manera podés administrar las energías. ¿El sufrimiento está en el combo del corredor? Mira, yo ahora te contaba las partes más lindas. Sí. Ahora vamos a la parte sí, no positiva. Los mejores entrenamientos de mi vida, yo lo hice en la etapa del 2007 cuando me separé. Hay entrenamientos que tengo en la reserva ecológica de 32, 34 kilómetros, son impresionantes, pero increíbles. Las peores carreras de mi vida las hice cuando me separé. Entonces, yo quería sufrir, pero llegaba a un punto donde la emoción, la parte linda, no la tenías adentro. Claro. Entonces llegabas al punto de quiebre en donde cualquier normal te afectaba más lo de la azotea, sí, que lo físico, y caías en la meseta y no me salieron ninguna de las carreras. Hasta que en un momento recién el clic se dio después de un año y algo, y recién ahí pasaste a reaccionar y a poder disfrutar de nuevo de las carreras. Entonces tenés la parte linda de la emotiva donde sos un tractor y la parte anímica personal que te puede suprimir el rendimiento totalmente. Bueno, pero no el sufrimiento, porque por lo que siento como que es parte del combo, ¿no? Entra en el combo del corredor. Yo siempre digo que quien no está dispuesto a sufrir, que no corra. No, que no está dispuesto a sobrellevar el dolor, sí, del sufrimiento, sí, nunca va a lograr el placer de la victoria personal. El que no quiere sufrir tiene que aguantar el dolor, pero eso es como una ecuación: sufrir, dolor, igual superación personal. Superación personal es lograr, entonces, cada uno, y templar el alma está en la primera parte de la ecuación, porque el resultado de templar el alma es conseguir el objetivo. Entonces la ecuación cada vez va a ser más grande cuando más variables positivas. ¿Y cuál fue la carrera que más te emocionó? La llegada cuando corrí, creo que había ganado el maratón 2004, que había nacido mi hija. Mi hija del otro lado de la llegada, ese es impagable, porque tengo la foto. Mi hija ahora tiene 13 años. Corre. En la actividad física le encanta hacer todo. ¿No tiene la presión de decir? No. A mí me encantó que hiciera deporte. Yo me separé cuando ella tenía 3 años. En la primera etapa como que no le gustaba correr porque decía, no corro, como toda mujer. Claro. A los hombres les llevan la contra. Claro. Pero ahora le encanta, orgulloso de su viejo.
le encantan los deportes, tiene mucha facilidad para hacer todos los deportes. A mí me encanta que haga deporte. Ya, mejor no sé maestro si aparte, escúchame. Me encanta que haga todos los deportes. Eso no tiene precio, porque los valores que te da el deporte, desde, como yo te decía antes, el compañerismo, el respeto, la ambición, la planificación, el ser consecuente con vos mismo, que el sacrificio te lleva a conseguir lo que vos querés. Hoy mi señora, yo después hice la familia, mi señora es psicóloga. Y yo estudiar... es muy fácil, boludo, no, mira, estudiar de grande, ella en algún comentario dice, vos no te das una idea de la letra chica que tienen los chicos. Después tuve otro hijo que hoy tiene 6 y 4 añitos. No te das una idea de la letra chica que tienen los chicos de verte, que termina todo, venís de laburar, hecho mierda, cenar, todos se van a dormir, vos te quedás estudiando. A veces ellos se levantan muy temprano, 6 de la mañana, y te ven estudiando. Papi, ¿dormiste algo? Entonces, como que mucho de todo lo que uno va consiguiendo en la vida es parte por el sacrificio que haces. Cuando yo te acabo de decir todos esos valores que vos transmitís y que vos querés inculcar, mi hija, por ejemplo, odiaba inglés, odiaba, estaba totalmente, contra el inglés, no ni siquiera. Claro. Estaba retraída y que no. Viaje a Disney, que las amigas quieren ir, que lo que sea, que no. Ok, no hay problema. Si no estudias inglés, tenés que estudiar, no aprobar. Vas a estudiar inglés. Si vos estudias inglés, vos vas a Disney. Si no, no. Te quedás acá conmigo y vamos a dar una vuelta con la sube. No, pero y que empezó a pensar, me acaba de llegar cuando venía caminando el boletín, 10 en inglés. Claro. Esas cosas no tienen precio. ¿Por qué? Porque los valores que transmite el deporte, como yo te decía, poder planificar, poder anotarte la planificación y ver que vos vas cumpliendo con los pasos, tenés que ser responsable. Después podés hacer otras cosas, otros permitidos. Vos podés comer una milanesa con huevo frito. Totalmente, eso totalmente, pero tenés que ser consecuente con lo que soñás, tenés que ser consecuente. El maratón es lo mismo que la carrera deportiva. Al revés, el maratón es lo mismo que una carrera universitaria. El maratón es como una vida si lo querés tomar. Sí, peor, boludo. Entonces, si vos agarrás la carrera, las materias yo mismas... no sé de ley nada, pero es un sufrimiento el entrenamiento. Totalmente. O sea... El maratón es más difícil el entrenamiento que la carrera. Sí. Porque vos tenés que sufrir... En la carrera decís, esto es una joda, para esto sí. Ya está, ¿por qué? Porque saliste y te vas a ir acordando, y a medida que pasan los kilómetros, si vos lo planificás bien, a medida que pasan los kilómetros y las etapas en la vida, a medida que pasan las materias, a medida que fueron pasando las materias, claro, vos ibas siendo consecuente y vas pensando en que si no haces las cuestas, no podés soportar las subidas y las bajadas del terreno en el cual vas a ir al maratón. Si no aprobás X materia, no vas a poder aprobar la otra, que es la correlativa que a vos te gusta. Entonces, todo lo mismo se va encauzando de una manera tal donde... ¿Por qué digo que en esta etapa es la más linda de la carrera en la cual estoy estudiando? Que ya pasamos el kilómetro 35 y quedan los últimos 5 kilómetros donde yo en la 40. Por eso, está. Entonces vos estás de una manera en la cual todo lo anterior es 100% positivo, entonces ya no estás corriendo con las piernas, estás corriendo con el alma. Sí. Entonces tengo que dar 12 finales y los voy a dar, no es que me creo que soy King Kong, no, es porque estudié como un negro los otros 40 kilómetros que hice. Claro. Entonces eso es lo que uno quiere transmitir como valores. Y ahora cuando vos me decís, si mi hija le gusta correr, le encantan todos los deportes, tiene facilidad para todos los deportes y me encanta que los haga. Que yo le voy a decir no, correr, no me vas a escuchar nunca. Me encantan que hagan todos los deportes, porque el deporte es el que te saca de la calle. Uno puede llegar a poner las manos en el fuego por lo que cría, pero cuando se fue de la puerta para afuera y vos no sabés con quién se juntó. Sí. Podés entender, intuir, pero tampoco sabés. La etapa en la cual yo me crié 100%, 500% diferente a lo que hoy a mis hijos le va a tocar criarse. Entonces uno tiene que intentar, antes que salgan por sus medios, que tengan el abanico de valores, pero los valores en la sangre, y después que ellos se den cuenta. Porque cuando yo nunca me voy a olvidar una frase de oro de mi viejo.
En el barrio donde yo me crié era un barrio humilde, donde como todo barrio humilde hay de todo, están los 100% laburadores y los 100% atorrantes. Entonces yo cuando empezaba a jugar y a escaparme para jugar a la pelota, mi viejo me dijo, yo te voy a bancar en todo. ¿Eres bueno jugando a la pelota? Sí, me encantaba. ¿De qué club sos? De River. Yo te voy a acompañar en todo, yo te voy a llevar a donde vos me digas y te voy a apoyar en lo que vos quieras. Solo te pido una cosa, nunca me llames de una comisaría. ¿Nunca fuiste en cana? No, nunca me llames de una comisaría, te vas a pudrir adentro, porque no te pienso ir a buscar, porque si haces cagada, bancátela. Yo te enseñé y te di todo para que seas una persona de bien. Laburo 20 horas por día, tengo 3 laburos para que no nos falte nada. Entonces, te mandás una cagada y pudrite adentro. Entonces yo en un barrio humilde, yo veía quilombo o cagadas, cosas que pasaban, y yo me iba por el otro lado. O sea, porque yo lo viví de adentro y yo sabía que mi viejo se levantaba a las 3 de la mañana o a veces no lo veía porque tenía que laburar. Entonces esas cosas son las que te fueron marcando para que orgullosamente con el tiempo, por eso es que cuando me dijeron qué apodo, Indio. Cuando era atleta de Nike, nunca me voy a olvidar que el gerente de Nike a veces me veía entrenar en algún parque y me decía, Indio, ¿cómo puede ser que tengas esa ropa nueva todavía? Ropa del año anterior o de 2 años anteriores, sabiendo que la curva, los modelos, cada 6 meses te los cambiaban. Pero claro, a mí cuando me daban, yo la ropa para tirarme al piso, a elongar y hacer ejercicio y gimnasia, me ponía una ropa vieja. Y esa era para hacer gimnasia. Entonces toda la ropa era siempre nueva, la ropa mía. Los modelos de ropa dry fit que tenían yo, para ponerme las remeras me ponía con las uñas para adentro para que no se me enganchen. Aunque tenía pilas y montañas de caja de remeras. Pero yo prefería regalarle a mis primos, a quien sea, a mi hermana, a mis viejos, que no se lo podían comprar. Y entonces yo cuidaba más y administraba eso que no tenía. Pero bueno, son maneras de criarse, agradezco esa crianza que tuve, me encanta. Uno dice, no, que tuve una infancia dura, no, fue la más linda que tuve. Porque me enseñó todo lo que soy indio hoy en día. Eso no me arrepiento y agradezco lo que me tocó vivir. Decirle ahora, mandarles un mensaje a los corredores nuevos. ¿Cuál es el tema? Mirá, si uno tuviera que mandarle un mensaje a los atletas nuevos que hay, a mí me encanta decirle atletas, no runners. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. El runner es el que sale a correr y disfrutar del viento en la cara porque le gusta. El atleta es el que no solo le gusta el viento en la cara, disfruta de cada entrenamiento, se compromete con la planificación, cree en su entrenador. Creer en su entrenador es el pilar indispensable que tiene que haber a la hora del respeto por el entrenador. Hoy el running lo que hizo que haya tantos profes de atletismo, profes de educación física haciendo running, que muchas veces, pero el otro me da tal cosa, el otro me deja ir a correr a tal lugar, el otro no se enoja cuando me dice, cuando le digo tal cosa, por eso no corrió nunca. Entonces el respeto que tienen que tener el entrenador tiene que ser tal como el compromiso que el entrenador pone cuando sienta el traste en una silla para planificar el trabajo que tienen que hacer. Esa es la parte donde y respetarlo. Yo tuve un solo entrenador. Miento. Yo tuve 500, porque todos me echan. Tuve 2 entrenadores. Mi padre, que es el que me formó, y mi entrenador Manolo Rivera. Cuando no que disentía, cuando me enojaba por alguna cosa, pero el respeto por el entrenador tiene que ser, es indispensable. ¿Por qué? Porque es el entrenador no mira de acá la carrera, estamos en noviembre. Ya planificamos, por ejemplo, el maratón, por decirte una fecha, ¿no? Y una distancia ícono que es un maratón, que se podrían correr solo 2 maratones al año, no los titanes que se creen que corren 10 maratones en 7 días y dicen que hacen récord del mundo. Entonces yo planifico de acá 6 meses. En 6 meses digo, bueno, tal maratón. Pero el que es entrenador de alma, lo primero que hace en un atleta es una evaluación.
Después de una serie de entrenamientos que pueden pasar pocos meses, el entrenador pasa a darse cuenta cuál es la capacidad que tiene el atleta. Recién después del primer año, el entrenador, cuando digo el entrenador, es el entrenador de alma. Sí. El entrenador de alma se da cuenta cuáles son las aspiraciones que uno como entrenador puede hacerle ver al atleta. El atleta no sabe a dónde puede llegar, porque el atleta inicialmente sí empieza a hacerlo como un deporte recreacional. Entonces cuando el entrenador después de un año empezó a descubrir la capacidad que tienen cada una de esas habilidades biomotoras que uno tiene que ir evaluando a lo largo del año, al año, claro, cuando el atleta le dice, pero no me deja correr, ¿por qué? Porque al año el entrenador dice, bueno, este atleta en tantos años corre en tanto la distancia y si hace lo que corresponde en 2 ciclos olímpicos, estoy hablando de 8 años. Decime qué entrenador de Running Team planifica en 8 años, no existe eso. No existe eso. Entonces el entrenador, por eso es que yo te digo la diferencia entre el runner y el atleta. Pero eso lo define el entrenador, porque el que es entrenador de alma, y cuando hablamos con mi viejo y con los alumnos de cómo hacer entenderle a los atletas hasta dónde quieren llegar, nosotros no podemos obligarlos, pero sí tenemos la obligación moral de decirle Claro. lo que se debe hacer. Claro. Después, los atletas o los runners, como lo quieras llamar, cada uno deciden porque son todas personas mayores, son personas que lo hacen con un motivo que los mueve a hacer lo que hacen, totalmente diferente al que nosotros podemos soñar que ellos tienen como atletas. Claro. Tenemos casos, por ejemplo, hay una chica en nuestro equipo que es una gacela, como corre, pero es mamá, tiene mucha demanda de los hijos del colegio, las responsabilidades, y siempre la suprimen en su rendimiento, la deprimen en su rendimiento, todo el contexto social que le toca a ella por sus obligaciones. Claro. Ella correría 10 veces mejor, pero te lo firmo y hago una apuesta, le digo, conseguimos un sponsor que en un año desaparezca, te abstraigas, pero la vida es otra. Sí. Entonces nosotros pasamos a ser en los runners, no me va a cambiar nada, nadie, ser el entrenador apasionado. Pero terminamos siendo recomendólogos en ese caso. ¿Por qué? Psicólogos. No, sí, algo, gran parte de eso también, pero recomendólogos, ¿por qué? Porque tenemos que administrar ese contexto social, Claro. para poder hacer que fundamentalmente sigan disfrutando de su actividad física, disfrutando de lo que les gusta y que de una u otra manera no se alejen del deporte, que es la premisa que existe en el running. Muchas gracias por la Por favor. nota. Gracias, niños. Gracias, un placer.